Bueno, el enunciado pues da cierta información y dice que nuestra primera etapa es el lavado de caña. En el lavado de caña entra caña fresca y dice que la caña fresca tiene 1% de tierra, 0,5% de hojas, 55% de jugo y el restante serán sólidos. Sin embargo, también dice que el jugo está constituido por agua y azúcar. Así es que los porcentajes se pueden reacomodar o reajustar de acuerdo a los componentes totales. Hablando de componentes totales, tenemos tierra, hojas, agua, azúcar y sólidos. Por lo tanto, nuestros porcentajes se ajustan a esto. ¿Cómo tenemos el porcentaje total de agua? Es el porcentaje de jugo por el porcentaje de agua. Lo mismo para el azúcar. Después, dice que por cada kilogramo que tengamos en esta corriente, deberemos de alimentar 400 mililitros de agua. Como ya saben, la densidad del agua es 1, quiere decir que 400 mililitros es igual a 400 gramos. Por lo tanto, podemos establecer esta relación, que la corriente 2 es igual al 40% de C1. Ahí está. De esa forma calculamos C2. Dice que en el proceso de lavado de caña entra una corriente de agua a presión para eliminar tierra y hojas y que el 98,5% de esa agua que se alimentó va a salir en esta corriente. El restante 1,5% se arrastra junto con la caña. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando ustedes lavan una naranja, la naranja no queda seca, queda húmeda, arrastra cierto porcentaje de humedad y en este caso se está considerando que es el 1,5%. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que aquí la cantidad de agua que sale es igual a el 98,5% de lo que está entrando. Quiere decir que tendremos 39.400 kilogramos de agua. Así es que en esta corriente estaremos sumando 600 kilogramos de agua a lo que ya traemos aquí. Vean, ahí está. Es igual a, bueno, aquí lo estoy haciendo por balance general. El agua que entra en C1 más el agua que entra en C2 menos el agua que sale en C3 va a ser igual a el agua en C4. Ahí está. Que si se dan cuenta, en teoría debería de ser lo mismo que esta agua más los 600 kilogramos de agua que representan el 1,5% de aquí. Ahí está. Es la misma cantidad, solo que calculada de forma diferente. El azúcar y los sólidos pasan de manera directa y aquí en este caso la tierra y las hojas pasan de manera directa. Vean, ahí está. Tierra y hojas, ahí está. El agua ya vimos cómo se determinó. Entonces la sumatoria sería el total de la corriente. Y después dividir flujo másico por componente entre total de corriente nos va a permitir calcular los porcentajes. Ahí están los porcentajes de cada uno y hay que recordar que la sumatoria debe de ser 100. Cuando se resuelve en Excel no puede haber una pequeña diferencia porque Excel toma todos los decimales. Lo mismo aquí, ya tenemos flujo másico por componente, podemos calcular el total que será igual al total de mi corriente y divido flujo másico por componente entre total de corriente. Ahí está. La sumatoria debe de dar el 100%. En el cortado solo es un cambio físico, pero la composición o los componentes no van a cambiar. Así como entra, sale. Después, en la molienda dice que durante la molienda vamos a obtener jugo que tiene 14 grados Brix. ¿A qué se refieren los grados Brix? Los grados Brix a los que haga referencia es igual directamente a la concentración de azúcar. Dice que aquí dentro de la molienda o durante la molienda vamos a obtener jugo de caña. Aquí está, miren, vamos a obtener jugo de caña que tendrá 14 grados Brix. ¿Qué quiere decir? Que tendrá 14% de azúcar, es decir, deberá de tener 86% de agua. ¿A qué nos referimos? A que la cantidad de azúcar que yo estoy alimentando será igual al 14% del jugo total que obtendré en la molienda. ¿Por qué se llama jugo? Porque el jugo siempre será una mezcla de agua y azúcar. Entonces, yo necesito determinar cuál es el flujo másico que representa el 86% correspondiente al agua. ¿Qué es lo que hago? Una regla de 3 solamente.
De esa forma yo conozco la cantidad de agua que debo de tener aquí en la molienda. Con base a eso, yo puedo determinar cuánta agua necesito alimentar aquí para obtener dentro de la molienda esta cantidad. ¿Por qué? Porque vean, yo ya alimenté una cantidad aquí, debo de llegar a esta, entonces esta cantidad menos esta me va a dar la cantidad de agua que yo debo de alimentar. Ahí está. Entonces, aquí a la salida, bueno, respecto a las salidas, dice que del total de jugo que yo obtengo en la molienda, el 93% se va en esta corriente y el 7% se pierde en el bagazo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues debo de sacarle el 7%, ahí está, vean, el 7% a el agua de mi jugo y después el 7% al azúcar. Para esta corriente tendré entonces el 93%. Aquí está, ¿ya vieron? El 93%, 93%. Y respecto a los sólidos, dice que el 1% de los sólidos totales alimentados se va en el jugo de caña que pasa al siguiente proceso. El 99% se va en la corriente del bagazo. Ahí está. Ahí está el 99%. De esa forma ya tengo los flujos másicos aquí y acá. Al hacer la sumatoria obtengo el total de la corriente en ambas corrientes. Al dividir flujo másico por componente entre total de corriente obtengo porcentajes. La sumatoria me debe de dar 100. Eso mismo hago en ambos. Y ya está. Hasta ahí ya tengo resuelta la molienda. Después en el calentamiento. Ahora en el calentamiento dice que yo obtengo a la salida una corriente con 17% de azúcar y 1% de sólidos. Es decir, yo alimento una corriente que tiene 13.95% de azúcar y 0.34 de sólidos, elimino una cantidad de agua específica de forma que estos porcentajes se conviertan a 17 y 1 respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que necesito que aquí obtenga yo a la salida 82% de agua. Entonces, la incógnita principal aquí es determinar la cantidad de agua que yo debo de eliminar aquí. El 17% de azúcar es directamente lo que yo alimenté. Entonces, por regla de 3 puedo calcular a cuánto equivale lo que me falta. Recordemos que el 1% de sólidos también será directamente lo que ya se alimentó. ¿Qué quiere decir? Pues que la sumatoria de estos dos será el 18% y esto será el 82%. Después la sumatoria nos dirá el flujo total de la corriente. Ahí está. Y si yo volviera a recalcular los porcentajes, me debería de dar lo mismo, pero aquí los porcentajes son los valores de partida. Entonces ya tengo la cantidad de agua que debe de salir en esta corriente. Conozco la cantidad de agua que entra, entonces la cantidad de agua que entra menos la cantidad de agua que sale en C10 será igual a la cantidad de agua que sale en C9. Y hasta ahí ya está. Después dice que la corriente que sale del evaporador se conoce como jugo concentrado y se va a un proceso de sulfitación. ¿Cuál es el objetivo de la sulfitación? Por medio de la adición de sustancias químicas se va a lograr que los sólidos sedimenten. ¿Para qué? Pues para clarificar mi jugo de caña. Si no clarifico mi jugo de caña, obtendré azúcar morena y lo que a mí me interesa es obtener azúcar con un tono lo más claro posible para que sea más atractivo para el cliente. En ese sentido dice que yo alimento 0.05 kilogramos de dióxido de azufre por cada kilogramo de jugo. Entonces, tengo el valor total de mi corriente y eso multiplicado por 0.05. ¿Por qué? Porque mi flujo total de corriente está expresado en kilogramos.
lo multiplico por 0.05 y obtendré el total de dióxido de azufre que entra. Respecto a la cal, dice que alimentaré 0.035 kilogramos de cal por cada kilogramo de jugo, entonces hago exactamente lo mismo. Si ustedes lo alimentaron en una misma corriente, la corriente tendría estos kilogramos de dióxido de azufre y estos kilogramos de cal. Entonces, la composición sería, o sea, si lo hubieran puesto en una única corriente, sería aquí la autosuma. Esto sería igual a esto. Entre. Ahí está. Si ustedes lo alimentaron en una única corriente, tendrían una corriente en donde entra 58.82% de dióxido de azufre y 41.18% de cal. Los flujos másicos no cambiarían. ¿Qué es lo que cambiaría? Una de estas corrientes se eliminaría. Después, dice que lo que se obtiene de la sulfitación pasa a una clarificación. ¿Qué es lo que se obtiene en la sulfitación? Pues básicamente la sulfitación es como si fuera un mezclado, todo se adiciona, son 3 entradas y una única salida. Entonces, la cantidad de agua es igual a la que entró. La cantidad de azúcar es exactamente la misma que entró, la cantidad de sólidos es la misma, el dióxido de azufre es el mismo y la cal es la misma. Solo hay que recalcular los porcentajes, hay que calcular el valor total de la corriente y después los porcentajes. El porcentaje será igual al flujo másico por componente entre el total de la corriente. La sumatoria deberá de estar 100 y ya tenemos entonces cuánto entra a la clarificación. En la clarificación dice que se eliminan los lodos y dice que el 97% del jugo que se alimenta pasa al siguiente proceso. ¿A qué se refiere? Pues a que la cantidad de agua que yo obtenga aquí a la salida será igual al 97% de lo que yo alimenté. ¿Por qué? Porque recordemos que el jugo está constituido por solo agua y azúcar. De azúcar, pues también será solo el 97% de lo que alimenté. De esa forma puedo calcular el valor total de mi corriente de salida y a su vez los porcentajes. Entonces aquí, si se dan cuenta, esto es algo muy similar a un separador. Entonces, pues la cantidad de agua será igual a la que entró menos, bueno, aquí está. Debido a que aquí arriba se ve el 97% del jugo, el 3% del jugo se pierde en los lodos y eso es lo que aquí se está calculando en el agua. Se calcula el 3% restante. Aunque, si no quisiéramos aplicar esa fórmula, sería igual a el agua que entra aquí menos la que ya salió. Y nos da el mismo resultado. Para azúcar sería el mismo procedimiento. Para sólidos, todos los sólidos se extraen, todo el dióxido de azufre y toda la cal, porque estos 3 compuestos en su conjunto forman el sedimento que se obtuvo, que también se conoce como lodos. Los lodos se eliminan y la corriente de jugo alimentado pasa ahora a nuestros evaporadores de efecto triple. Dice que esos evaporadores de efecto triple trabajan con alimentación en retroceso. Quiere decir que la alimentación entra en el evaporador 3. Ahí se elimina cierta cantidad de agua. Sale, pasa al evaporador 2 y después al evaporador 1. De acuerdo al enunciado, dice que... A ver... ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien tiene ahí a la mano el enunciado? Ah, sí. Dice que a la salida del sistema de evaporadores de efecto triple se obtendrá el 72% de azúcar y que a la salida del segundo evaporador tendremos el 80% o alcanzaremos el 80% de la concentración final de azúcar. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que hacer el balance ajustando las fronteras. Aquí me ha faltado mencionar
que aquí falta colocar las fronteras. De acuerdo a los cálculos que aquí tengo, esta es una frontera, esta es la segunda frontera, esta es la tercera frontera, aquí hay una cuarta frontera, tengo una quinta frontera, sexta frontera, pero al llegar a los evaporadores tendré que establecer mi frontera como la que mejor me convenga. ¿Podría yo trabajar con una frontera global o fronteras en esta zona? Ahí, ahí. Esas serían mis opciones. Repito, de acuerdo al enunciado, dice que a la salida del primer evaporador obtendré una concentración del 72% de azúcar y a la salida del segundo obtendré una concentración del 80% de la final. ¿Qué quiere decir? Que mi concentración aquí en azúcar será del 0,72 por 0,8, es decir, 57,6%. Miren, aquí me faltó resaltar. De acuerdo a lo que tengo aquí en mi hoja, esto también lo dice el enunciado. A la salida del tercer evaporador se alcanza una concentración del 25%. Teniendo este porcentaje, el balance de materia se resuelve solo estableciendo esta como frontera. ¿Por qué? Yo conozco cuánta agua entra, conozco cuánta azúcar. Por lo tanto, esta cantidad de azúcar que yo alimento será igual a el 25% de esta corriente. Si yo lo saco por regla de 3, puedo calcular a qué cantidad equivale el 75% de agua que me falta que circule en esta corriente. Ahí está. La sumatoria sería igual al total de mi corriente y los porcentajes pues ya están establecidos. Entonces, con base a mi balance general de materia, la cantidad de agua que entra aquí menos la cantidad de agua que sale aquí será igual a esto. Y eso es lo que hago. ¿Ya vieron? La cantidad de agua que entra aquí menos la que salió acá. De esa forma puedo sin problema calcular mi corriente de salida del evaporador 3. Hago exactamente lo mismo para el evaporador 2 y el 1 porque conozco el porcentaje a la salida de azúcar. Aquí lo calculé. La cantidad de azúcar no puede cambiar. Por regla de 3 calculo la cantidad de agua. La sumatoria me dirá el total de la corriente. Entonces aquí la cantidad de agua será igual a lo que entra menos lo que sale de agua. Ya está. Paso al tercer evaporador, es exactamente lo mismo, vean. La cantidad de azúcar que representa el 72% es igual a la que entra. Calculo por regla de 3 la cantidad de agua, calculo el total, obtengo mi valor total de corriente. Y después aquí arriba, la cantidad de agua que sale es igual a la que entra menos la que salió en la corriente 21. Ahí está. Después dice que pasa un proceso de cristalizado y dice que se elimina el 5% del agua que entra. ¿Qué quiere decir? Pues que directamente es 0,05 por la cantidad de agua que entra. De esa forma obtengo la cantidad de agua que se elimina. Así es que la cantidad que sale aquí, pues será igual a lo que entró menos lo que sale aquí. Después dice que del azúcar alimentada, solo el 65% cristaliza. ¿Qué quiere decir? Pues que de los kilos de agua perdón, de los kilos de azúcar que entra, el 65% cristaliza
y el porcentaje restante se queda en la melaza. Por eso es que aquí se divide en cristales de azúcar y melaza. Todas las condiciones particulares que dice el enunciado están aquí. Solo el 65% del azúcar alimentada cristaliza, entonces los cristales de azúcar será igual a el 65% de lo que se alimentó. Antes de hacer ese cálculo final hay que considerar que los cristales de azúcar tienen 10% de agua y 90% de azúcar. Entonces, el 65% de lo que entra es el azúcar contenida en los cristales. Y eso representará el 90% de la composición de los cristales de azúcar. El 10% restante será agua, por lo tanto se saca por regla de 3. La sumatoria de estas dos corrientes será el total de cristales de azúcar. Todo lo que resta será la melaza. Y la melaza, y ahora aquí, algo pasó. Aquí algo pasó. La melaza se supone que es igual a esto. No es cierto. Para calcular la melaza sería la cantidad de agua que entra menos la que está contenida en los cristales. Y la cantidad de azúcar sería la que entra menos la que está contenida en los cristales. Ahora sí, ¿vieron? Daba cosas extrañas. No sé ahí que algo estaba mal. De esa forma yo obtengo la cantidad de agua y de azúcar presente en la melaza. La sumatoria, pues será los porcentajes. Ajá, ahí está, ¿ya vieron? Es el flujo másico por componente entre la sumatoria. Aquí podemos comprobar que la sumatoria da 100. Y aquí también. La sumatoria si quisiéramos aquí comprobar, sería igual a esto entre esto. Ahí está. Es lo mismo. Entonces, de nuevo, son diferentes formas de calcularlo, pero se llega al mismo resultado. Esto sería la cantidad de melaza que se obtiene. ¿Ya vieron? Es lo mismo. La sumatoria de estos dos sería la cantidad de cristales de azúcar que se obtienen. La sumatoria de estos dos sería el total de la corriente. Entonces, al dividir el flujo másico por componente entre el total de la corriente, obtenemos los porcentajes. Después dice que se hace pasar a la centrífuga y se separan los cristales de azúcar, que ya los teníamos, vea. Los cristales de azúcar, ahí está la cantidad de agua y azúcar respectivamente. Y aquí se va a ir la melaza, que también ya sabíamos cuánto era. Ahí está. Respecto a los cristales, dice que pasan por un proceso de secado. Aquí, ojo, esta corriente debería de estar aquí arriba, pero como yo ya no tenía espacio y si no el diagrama se va a hacer mucho más grande, por eso la dejé aquí abajo. ¿Por qué debe de ir arriba? Porque es una corriente de vapor. Entonces es vapor de agua, debe de ir arriba. Pero ahorita por practicidad, para ya no hacer más grande el diagrama, pues lo dejé así. Dice que los cristales de azúcar al final salen con solo el 3% de agua. Entonces yo voy a tener aquí el 3% de agua
¿Y cuál será esa cantidad? Perdón, voy a tener el 3% de agua y el 97% de azúcar. Entonces, el 97% de azúcar será igual a la cantidad de azúcar expresada en kilogramos que yo alimenté. Por regla de 3 puedo determinar a cuánto equivale el 3% de agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua que entró aquí menos la que sale acá debe de ser la que se elimina en el secado. Ahora también dice que la melaza pasa a otro proceso, es decir, que entra a un bioreactor, en donde se alimentan catalizadores. Nuestros catalizadores son enzimas y levaduras. Dice que se debe de alimentar 11% de enzimas y 8% de levaduras respecto a los kilogramos de melaza alimentados. Entonces, vean, yo calculo los kilogramos de enzimas que debo de alimentar multiplicando 11% por el total que entró y de levaduras multiplicando el total que entró por 8%. La sumatoria será el total de la corriente de entrada de los catalizadores y puedo calcular los porcentajes. Si ustedes lo pusieron en corrientes separadas, pues tendrán 100% enzimas y será esta masa, y en otra 100% levaduras y será esta otra masa. También dice que aquí en el bioreactor tenemos una reacción en donde, es cierto, tenemos dos reacciones, en donde la sacarosa más el agua forman glucosa y después la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono. Aquí tenemos los pesos moleculares de todas las sustancias químicas involucradas y nuestras dos reacciones químicas correctamente balanceadas. Necesitamos una base de cálculo. ¿Cuál será nuestra base de cálculo? Lo que se está alimentando. A ver, se supone que debe de ser esta. Aquí está. Vean. En el enunciado dice que se puede asumir que sacarosa y azúcar es exactamente lo mismo, o sea, se pueden utilizar como sinónimos. Entonces, para tomar una base de cálculo, para analizar mis acciones, pues yo tomaré la cantidad de azúcar que se está alimentando, que ahora nos conviene llamarla sacarosa, y será la cantidad de sacarosa que entra por la eficiencia del reactor, por la eficiencia de la reacción. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de lo que yo alimento, el bioreactor solo tiene la capacidad de convertir el 85%, pero aparte, mi reacción no es totalmente eficiente, es decir, solo se convierte en, o tiene una eficiencia o selectividad del 90%. Entonces debo de multiplicar la cantidad que yo alimenté por la eficiencia del reactor por la conversión de mi reacción. Después el resto, pues es como ya lo revisamos, los kilogramos hay que convertirlos a kilogramo mol o a kilomol. Por regla de 3 hay que determinar los kilomoles de todas las especies químicas involucradas y después al multiplicar por su peso molecular obtengo los kilogramos. Eso hago en ambas reacciones. Dice que la glucosa que yo produzco es la que va a reaccionar, sin embargo, la reacción de glucosa tiene solo una conversión del 80%. Aquí está. Es cierto, a ver, aquí. Son los kilogramos de glucosa que yo produzco por la eficiencia, tanto del reactor como de mi reacción. Esa será mi base de cálculo, divido entre su peso molecular para obtener kilogramo mol. Después, por regla de 3, obtengo kilogramo mol de las otras especies químicas, multiplico por su peso molecular y ya terminé el análisis de mis reacciones. Debo de elaborar mi tabla de balance. ¿Cuánto entró de agua? Lo tengo arriba en mi diagrama. Ahí está. El agua es inerte en mi reacción. Ah, no es cierto, perdón, sí se necesita agua. Aquí está. Necesito consumir agua con sacarosa. ¿El agua dónde está? En la entrada a mi bioreactor. Está aquí arriba. Ahí está. El agua que entra, pues es directamente la de mi corriente. La sacarosa que entra también es directamente la de mi corriente. Las enzimas que entran, ahí están directamente del diagrama. Las levaduras, no entra glucosa, no entra etanol, no entra dióxido de carbono porque son productos. ¿Qué es lo que se genera? Pues solo los productos, los 4 primeros son reactivos. Se genera glucosa, ahí está lo de mi reacción, se genera etanol, lo de mi reacción, se genera dióxido de carbono, también lo de mi reacción.
¿Qué es lo que consumo? Pues solo lo que está en mis reacciones. Consumo agua, sacarosa, glucosa y nada más. Entonces las salidas serán igual a las entradas más la generación menos el consumo en todas. Después debo de hacer la sumatoria por columna. Y después sumo la columna de entradas más generación y la de consumo más salidas. Por lo tanto, llego a que si hay bueno, a que mi balance de materia es correcto porque la generación más las entradas son iguales al consumo más las salidas y esa es la forma en la que yo me conviene expresar o la forma en la que yo estoy expresando mi ecuación general de balance de materia. Lo que pedía era determinar cuánto hay de ganancia. ¿Por qué? Dice que que yo compro en 52 pesos la tonelada de caña de azúcar. Ya determiné cuánto produzco de etanol. Yo lo produzco en kilogramos y necesito venderlo en litros, entonces necesito conocer la densidad del etanol. Ahí está. Tengo el precio a la que se vende el litro de etanol y los litros de etanol producidos. Ahí está. Vean. ¿Y dónde está? Aquí está. Ah, es que aquí ya está la corriente, están los datos de la corriente de salida de mi bioreactor. Entonces, esa es la cantidad total de etanol que produzco, que se supone que debe de ser la misma que está aquí abajo. 1701. Ajá, miren, es lo mismo, solo que lo estoy tomando en la corriente ahí de salida. Igual lo podría tomar aquí de mi reacción. Entonces es los kilogramos de etanol producidos por la densidad y voy a obtener los litros de etanol. Lo multiplico, bueno, determino el costo de la caña. ¿Por qué? Pues por todo lo que yo alimenté. Ahí estoy haciendo la conversión. Después hago el cálculo de cuánto voy a ganar con la venta de etanol y saco la diferencia. Quiere decir que en este proceso, con base a los precios teóricos que se están estableciendo, yo tengo 15,161.5 pesos de ganancia. Y hasta ahí estaría terminado este ejercicio. Bravo. Pues más que llevarse su lana, esto es para que aprendan a hacer balance de materia. Y quería que lo resolviéramos.